Bueno, buenas noches compañeras y compañeros en esta nueva edición de La Peña del PJ Digital, del Peronismo Digital. Hoy nos va a acompañar una persona que para mí es más que una compañera, más que una amiga, es una hermana que la vida me puso en el camino, que la política me regaló, pero ahora, nada, eso, como una hermana de la vida, que ya les contaremos. Primero vamos a presentar a Camila Chirino y a Max De Lupi, que como siempre van a estar acompañando acá. Hola, Seba, Max, muy buenas noches. ¿Cómo andan, compañeros, compañeras? ¿Cómo están? Hola Cami, hola el pelado, hola a todos. Contento porque otro encuentro más con la Peña, la verdad que va bárbaro y bueno, fue una joda y quedó como la pizza de ananá y como la pasta hecha con batata y quedó. Y la verdad que se va consolidando y cada vez hay más compañeros y cada vez más te preguntan en las redes, che, ¿quién viene este jueves? ¿Quién viene este jueves? Y a veces no lo sabemos ni nosotros, así que fantástico. Bueno, muy bien. Hay un video por ahí, Max, si le querés introducir. Vamos a recibir a la invitada de hoy con este pequeño videito, dale. Nació en San Pedro de Jujuy el 5 de marzo de 1975. Allí cursó sus estudios primarios y secundarios y paralelamente se recibió de profesora superior de inglés. Cuando era chica soñaba con ser mamá. A los 17 años se fue a Buenos Aires a estudiar licenciatura en Ciencias Políticas. Cursó en la Universidad de Belgrano, donde se recibió en 1997. Ese año asumió como diputada provincial en Jujuy con solo 22 años, siendo la legisladora más joven del país. En el 2003 conoció a Néstor Kirchner y lo acompañó en la campaña que lo llevó a la presidencia. Y en el año 2005 fue elegida diputada nacional. Desde el Congreso trabajó por la sanción de leyes de derechos humanos, por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, por la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, entre otros muchos proyectos. Como un elemento fundante de la conciencia ciudadana. Hoy la información es una mercancía y es un instrumento para algunos factores de poder. Admira a Evita y Madonna y en su tiempo libre le gusta leer, armar rompecabezas y pintar mandalas. En su Twitter se presenta como representante de Jujuy, de nuestra gente, mamá de Victoria, diputada nacional. Hoy, en la Peña Digital Federal, le damos la bienvenida a Carolina Moisés. Bienvenida. Caro, bienvenida. Caro, Hola. con toda esa presentación, debes tener como 75 años más o menos, ¿no, Caro? No tengo tanto, pero me hicieron re emocionar, la verdad que gracias, qué lindo. Qué grande, Caro. Bueno, acá estamos de vuelta. Caro había estado en la primera peña y la verdad que esta peña fue tomando forma a lo largo de los distintos episodios, capítulos. Y en las primeras dos vinieron de a 3 compañeros juntos. Después encontramos el formato, que era que 1 hora a veces no nos alcanza para... Bueno, con Caro necesitaríamos 5 programas más. Así que hoy es para Carolina la peña. Lo mismo vamos a hacer en algunas peñas más con el tucumano Noguera, que ya ayer hablé y le digo a Tucu, tenemos que hacer una entera con vos. Así que bueno, para arrancar, si te parece, Max, te mandás de cabeza con la primera. Claro, porque o sea que cuando uno mira, cuando mirábamos para armar el video, cuando podíamos bucear en la historia política, yo en un momento dado soy una persona muy joven y entonces digo, claro, ¿a qué edad empezó? ¿No? Me dice, empezó muy chica, pero muy chica, en una estructura completamente distinta de hacer política y seguramente a cada uno que viene a la peña le preguntamos, bueno, ¿cómo empezaste? ¿Qué te motivó? ¿Qué te gustó de la política? Yo, en realidad, cuando uno te ve en la cámara y te ve pelear por las cosas que peleas, porque además elegís batallas sumamente jodidas, no andás solamente, digo,
todos lo hacen, pero no es con reconocimientos y cositas chiquitas, digamos, como legisladora te has metido con los tanques de los problemas de la política. Eso lo vamos a hablar más adelante, ¿no? Pero ¿cuánto queda de ese comienzo en vos? Digo, a veces pensás en ese Clio gris, haciendo campaña con el Potro Rodrigo, que se te iba y se te mamaba y no llegaba y que no era tan famoso y que hacías la campaña. Digo, a veces, no sé, un auto, un escenario, un tema del Potro, algo te lleva a esa, bueno, que eso, post-adolescente, no sé, 22 años haciendo campaña, con 22 fuiste electa, o sea que fue antes, pero digo, mucho antes. ¿Cómo ve esta mujer que sos hoy en la Cámara y peleando por estas cosas a esa chica que se ha metido en este mundo de la política donde para hablar había que hacerse un lugar? ¿Cuánto queda de eso? Que nos cuentes. Bueno, creo que queda todo, es como las raíces. Sinceramente es un cúmulo de recuerdos que por ahí en cada etapa de la vida de uno, algunos toman más valor que otros, algunas etapas te marcan y te sirven después. Uno en la carrera política por ahí, en la vida en realidad creo, que va aprendiendo cosas y a veces uno no sabe para qué. Y después la vida te confronta o te toca enfrentar situaciones y siempre hacemos uso de esos recuerdos, de esas raíces, de esas experiencias que lo que me ha tocado a mí vivir, he tratado de transformarlas en aprendizaje, lo más que pude, porque como bien vos decís, empecé muy jovencita, entonces es como que mi transcurso de vida, en mi experiencia personal, fue acompañando el transcurso de mi carrera política y como todo, o sea, con equivocaciones, con aciertos, con errores, con grandes éxitos, con fracasos rotundos. En política, digamos, perder una elección te enseña muchísimas cosas, estar en el llano te hace mucho más fuerte y volver a pararte, reconstruirte, superar los obstáculos, creo que han sido las etapas difíciles las que me construyeron mucho más y para poder ser mejor en las etapas buenas, en las que quizás me tocó tomar decisiones por los demás, hacer, digamos, construir leyes, decidir por la gente, y siempre ha estado muy en mí el concepto de representación, digamos, de qué represento. Entonces, como siempre me hago ese planteo, ¿qué represento? ¿Qué debo decidir? No en función únicamente de lo que yo piense o de lo que yo crea, sino en función de lo que la gente quiere o espera. Entonces, siempre las raíces son las que te mantienen en pie y las que te, digamos, sostienen en el momento de decidir. Entonces, miren, yo empecé en una campaña en la que lo más moderno era usar una remera con un logo y lo más disruptivo era hacer sorteos y poner un artista del espectáculo en el escenario. Entonces, en ese caso, lo de Rodrigo fue toda una experiencia, porque en realidad nosotros lo conocimos a Rodrigo cuando en realidad Rodrigo recién estaba arrancando, era conocido en Córdoba, pero recién arrancaba por el norte, y yo tenía 22 años y nosotros estábamos en la logística de armar todos los actos. Y bueno, de recuerdo, desde los 16 años, cuando mi papá era candidato a intendente y a mí me tocaba repartir los numeritos de la rifa para invitar a la gente casa por casa para que vaya al acto, hasta armar el grupo con mis amigas y que me prestaban el auto para que yo pueda salir a hacer campaña y a ir todas con la remera tipo promotoras, era una cosa extraordinaria. Y ya en el año 97, cuando fue la campaña, que bueno, fue como decir, ¿por qué ponen a esta chica o de dónde salió? Porque en ese momento los jóvenes pegaban carteles, repartíamos cosas, pero no hacíamos política en roles protagónicos, ¿no? Entonces fue como que muy disruptivo mi presencia, no solamente para la gente que lo tomó re positivamente, sino para los dirigentes, que onda, no entendían nada, que tenían que estar al lado de una chica de 22 años que tenía que aprender a dar discursos y bueno, entonces fue súper disruptivo para los pares, ¿no? No solamente para los opositores, sino para los propios peronistas, en una provincia súper conservadora, re machista hasta el día de hoy,
donde además de ser mujer era del interior y además tenía 22 años, entonces como que no entendían mucho qué hacía yo ahí, así que bueno, fue todo un flash que definitivamente me marcó para el resto de mi carrera, ¿no? Sobre todo en términos de resistencia, de resistir, aguantar, tolerar y pelear para hacerme escuchar. Sí, claro, y ahí, bueno, como comentaba, vos fuiste diputada provincial a los 22 años y estabas estudiando ciencia política, digamos, para los que estuvimos en ciencias sociales y además como politólogos cada vez que decís estudiar ciencia política te dicen, vas a hacer política, ¿no? Digamos, como si fuese una consecuencia directa de la carrera, cosa que está lejísimo en un montón de cuestiones. Pero contanos un poquito cómo llegaste, digamos, cómo fue esa transición, ese momento de que estabas terminando la carrera, estabas en ese primer momento llegando a ser diputada provincial. Contanos un poquito más sobre cómo se dio ese proceso. En aquel momento, digo, una de las debilidades por ahí de la juventud era que tenía que refrendar capacidades. Entonces ahí me pareció que era fundamental la formación, porque si bien yo venía de un mundo político, una familia política, mi padre diputado, después intendente, conocía a todos los grandes dirigentes de Jujuy, digamos, por él, siendo muy chica, y por ahí veía esa falencia de tener que capacitarnos, digamos, de que el que haga política, además de tener militancia, además de tener un compromiso ideológico, además de tener una formación desde el punto de vista de las ideas, los ideales, los principios, y en aquel momento entendí que necesitaba herramientas, porque fue en el momento en que se empezó a poner en eje las políticas de Estado como concepto. No existía ese concepto. Las políticas públicas, la elaboración de proyectos, los programas, o sea, fue una etapa de modernización del Estado, de modernización de la política, de uso de nuevas herramientas. Digamos, para ustedes no van a ser tan nuevas y menos para el periodismo digital, pero en aquel momento las encuestas eran el boom, o sea, muy pocos hacían encuestas, muy pocos hacían marketing político, eran conceptos y nociones que recién se empezaban a usar. Entonces, yo empecé a militar muy jovencita, como les cuento, y dije, no, cuando uno decide qué estudiar, lo que sí yo quería era irme a Buenos Aires. O sea, yo era de la chica de provincia que se quería ir a Buenos Aires, descubrir el mundo, conocer la gran ciudad y vivir otra cosa distinta a la de las provincias. Y lo usual era que la gente de Jujuy se iba a estudiar a Tucumán o a Córdoba. Y yo decía, terminan siendo barrios, o sea, terminan siendo provincias más grandes, pero provincias. Yo me quería ir a Buenos Aires, así que fue toda una pelea que me dejen ir a Buenos Aires a estudiar, así que esa fue la primera definición. Y la verdad que mi papá y mi mamá fueron unos divinos, me llevaron a Buenos Aires, recorrimos 2 o 3 universidades, vi qué carreras había, y por mi perfil era, o iba a ser abogada, pero por un concepto transitivo de que los que hacían política eran los abogados, y mi papá lo era, o iba a ser periodista, porque también la comunicación me encantaba, y ahí descubrí que existía la carrera de ciencia política. En realidad yo me fui a Buenos Aires y no sabía que existía esa carrera. Entonces cuando vi los programas dije, esto es lo mío, yo quiero estudiar esto porque quiero hacer política, y cuando haga política quiero saber hacer todo esto, viste, los programas que te dan en la universidad, y ahí aparecían todos estos conceptos nuevos, la teoría del Estado, bueno, todo lo que dice la ciencia política. Después me di con la sorpresa de que la formación era muy académica, que en realidad en la universidad no te formaban para hacer política, te formaban para hacer analista político o un cientista social o investigador o docente, o como mucho participar de las políticas públicas. Y bueno, ahí fue cuando dije, bueno, sí, voy a hacer todo esto, voy a aprender, pero empecé a hacer campañas y a militar y a participar acá en territorio en Jujuy, a meterme en la Juventud Peronista Nacional que justo se estaba armando, así fui vicepresidenta de la Juventud Peronista Nacional del último armado que se hizo en el año 98, y combinaba un poco la formación y la militancia, la formación y la militancia, la capacitación permanente, y eso me permitió cuando fue la oportunidad, bueno, cuando fui candidata, realmente me permitió tener un punto de competitividad mayor al de los otros dirigentes, no solamente por la edad, sino porque tenía esa cosa de la cabeza abierta y de querer hacer cosas distintas, y no solamente de cambiar el mundo, digamos, sino también de saber qué herramientas podían servir para hacerlo, ¿no?
Muy bien. Claro, entonces comenzaste militando en el peronismo de la mano de la tradición peronista de Jujuy, de la mano de tu papá, te fuiste despegando de a poquito. Hoy ya Julio es el papá de Caro, antes era Caro, la hija de Julio. Y bueno, transitamos esta parte, pasaste por la Juventud Peronista, fuiste vicepresidenta de la Juventud Peronista, ¿no? En tu juventud, después vino la primera legislatura ya, y llega el 2003 y llega Néstor Kirchner. ¿Cómo fue eso en Jujuy y del 2003 al 2005 que llegaste a diputada de la Nación? Ese caminito maravilloso de haber estado parada al lado del hombre que fue el presidente, entre los pocos que se pararon ahí al lado de él en el norte argentino. A ver. Bueno, la foto esa que pusieron fue el día que lo conocí. Era una gran caravana que se hacía en la campaña del 2003, marzo del 2003 habrá sido. Ahí llevabas 2 años de legisladora, ¿no? Y en el marzo del 2003, no, 97, 2001, 6 años de diputada provincial. Estaba en la mitad de tu segundo mandato. Exacto, Bien. en el 2003. Legisladora. Entonces, ahí, o sea, provincial, yo entré de diputada en el 97 hasta el 2001, en el 2001 fui reelecta, y en el 2003 apareció Kirchner en Jujuy, y era una jornada de campaña donde tenía 24 horas en Jujuy, llegaba a la mañana y se iba a la noche, entonces habíamos organizado una conferencia de prensa, un gran almuerzo con todos los dirigentes, y después de ese gran almuerzo arrancaba una caravana en San Salvador, entraba a Palpalá, entraba a Perico, así como por postas, y llegaba a San Pedro y terminaba Ledesma. Entonces yo en San Pedro lo tenía que recibir. Pero en realidad lo conocí a la mañana, él llegó y se dio con que el gobernador Fellner en este momento, que era el responsable de la campaña, le dice que en San Pedro, el Julio Moisés, que era el que él conocía, no estaba con Kirchner. Había decidido trabajar para Menem. Entonces Fellner le tira onda premio consuelo, pero la hija de Julio va a trabajar para nosotros. Y era onda premio consuelo, como decir, bueno, no está el caudillo, no está el cacique, porque se fue con el otro, pero bueno, la hija la convencí de que labure con nosotros. Entonces, claro, dijo, y bueno, quiero conocer a la hija. Voy a decir, bueno, la hija de Julio Moisés habrá pensado, diputada provincial y todo, habrá pensado. Y aparecí yo, que era una flaca, petiza, de 20 y pico de años, onda, acá estoy. Yo soy la que va a hacer campaña para vos, yo soy la que va a ganar en San Pedro, y le voy a ganar a Julio Moisés, y le voy a ganar a los dirigentes del peronismo de San Pedro. Claro, fue toda una sorpresa para él. Y la verdad que la tomó re bien. Lo tomó re bien, le llamó la atención. Fue una escena de un rato, ¿no? Y me preguntó algunas cosas, listo, pasó, fuimos al almuerzo, yo pasé a hacer una más, y ya después me fui corriendo a San Pedro para recibirlo en la caravana. Y bueno, llegó la caravana en ese colectivo, esa foto es arriba de un colectivo que tenía abierto adelante como un balcón, entonces cuando él llegaba a la localidad, adelante del balcón iba Fellner, él y el personaje, o los personajes de la localidad, digamos. Y bueno, ahí me tocó subir y pasear por todo San Pedro con él, y bueno, hay una buena anécdota porque llegamos a la esquina de la plaza del centro, estaba lleno de gente esperando, ahí hacíamos no un acto, pero era como un stop ahí donde él hablaba, qué sé yo, y ¿quién estaba abajo? Julio Moisés, saludándolo y gritándole que él estaba con Menem, porque él iba a estar con Menem, y que bueno, así que bueno, fue una experiencia espectacular porque no lo vi más hasta después que fue presidente. ¿Y qué pasó en San Pedro? Ganamos, pero ganamos así como brutalmente. Nosotros sacamos, no sé, 11.000 votos, Rodríguez Sá, que era el otro candidato, sacó 6.000, y no entendíamos por qué, porque eran muy poquitos los dirigentes, y todos los menemistas, que eran todos los peronistas históricos, sacaron 4.000 votos. Entonces imagínense que para mí fue pasar al estrellato total, ganarle a Julio Moisés me dio toda una culpa, y bueno, imagínense que después de ese resultado, Néstor asume la presidencia y a los pocos meses Fellner me organiza una reunión con Kirchner, porque obviamente Fellner sabía que yo quería ser diputada nacional y Fellner quería correrme, digamos, para que yo me vaya a otro lado. Y
siga estando acá con él, pero que entonces Kirchner me recibe la presidencia, imagínense, yo estaba feliz de la vida, no podía creer, y me dice que si no quería un cargo en el gobierno nacional, si no quería formar parte del gabinete, que por ahí en el área de cultura, que bueno, que estaban armando justamente. Y yo le dije que no, que yo quería ser diputada nacional. Entonces que todo mi capital era territorial y que acababa de ganar una super elección y que me había posicionado en toda la zona del Ramal, que era re joven y que en realidad habían otras mujeres, pero que yo venía creciendo muy bien y que podía ser diputada nacional, entonces que quería ser diputada nacional. Y bueno, así fue que le dije que no iba a la superestructura del gobierno porque yo quería capitalizar acá. Y bueno, y ahí cerramos, le pareció buenísimo, o sea, a él le gustó, digamos, esa cosa mía de querer estar en el territorio y construir. Y bueno, ahí volví y no se dio en ese momento, pero claro, ya corría el 2005 y entré de diputada nacional con su voluntad, digamos, y con su confianza. Bueno, perfecto. Y vamos a aprovechar para mandarle un beso grande, un cariño gigantesco a Julio Carlos, que debe estar mirando seguro, que tu papá y te ama. Cami. Seguramente la está escuchando. No, me llamó la atención esta anécdota que contás, porque bueno, siempre el mito dice, ¿no?, de que siempre los diputados y los senadores, digamos, más que todos los diputados utilizan el Congreso como un trampolín para irse al Ejecutivo, ¿no? Y esto es justamente revalorizar la importancia de lo que es el legislativo, de la importancia de poder representar al pueblo, ¿no? Y poder tener ese anclaje en el territorio, ¿no? Y que muchos pierden ese nexo, pero bueno, nada, esos son comentarios de politólogos y dentro del analista político, ¿qué parece? Mira, tenemos una pregunta de un compañero que conoces mucho, así que nos introduce a una siguiente etapa que queremos seguir charlando con vos acá en La Peña. Pancho, ¿estás por ahí? ¿Tenés el videito? Hola, soy Yuyo Conti, de la ciudad de Buenos Aires, y ayer cuando me preguntó mi mamá, ¿a quién tenemos este jueves en La Peña? Y le digo, a Carolina, nuestra diputada. Y eso es lo que sentimos, que sos nuestra diputada. Tantos años militando juntos y teniendo un rol tan importante en la Cámara, porque además creemos que vas a ser la futura gobernadora de Jujuy. Bueno, lo que quería preguntarte viene a tiro de lo que estábamos conversando con los compañeros, de lo importante que sería poner en marcha la ley de medios. Y fue tanta alegría la que vivimos viendo ese debate. Y vos desde adentro, ¿por qué no nos contás qué sentiste, cuáles fueron tus emociones o alguna anécdota de ese día tan importante? Un beso, compañera. Gracias, Yuyo, qué lindo verte, muchas gracias. Y gracias por recordar esa escena. La verdad es que habían pasado muchas cosas para llegar a ese momento, para llegar a ese debate. Fue una lucha muy difícil que tuvo mucha previa en las reuniones de comisión, en el plenario que hicimos. Se abrió la Cámara y se invitó a mucha gente que estaba de acuerdo, que no estaba de acuerdo, y fue una de las pocas veces en que se había abierto la Cámara de tal forma con este plenario de comisiones y audiencias públicas. Entonces, para mí fue, creo que un acto de reivindicación con respecto a los medios de comunicación por haber sufrido, sobre todo, una persecución espantosa a mi padre. Entonces, no solamente fue un tema personal, por eso ese discurso tenía tanta carga emotiva, digamos, creo que tuvo mucho impacto porque tenía mucha carga emocional mis palabras, sino que también era estar en el lugar de la gente y la gente y el monopolio, o sea, el terrible poder del monopolio, del oligopolio, donde no solamente se constituía a través de la palabra, de los programas, de los contenidos, del formateo de las conciencias o de la opinión pública, sino también el daño que eran capaces de hacer, lo que ahora llamamos fake news, y que
por ahí hasta está instalado en los medios noticias con muy poca veracidad y una opinión política, y creo que un gran triunfo de la ley, más allá de que en otras cosas no se haya cumplido, fue lograr mostrarle a la gente que detrás de una pantalla, detrás de un periodista, detrás de un micrófono, hay un interés. Entonces, que sepan y que se pregunten cuál es el interés que representa a ese periodista o ese medio de comunicación. Entonces, el proceso de construcción de la ley también a mí tenía una carga de mucho estudio, de mucho análisis, porque como formaba parte de la comisión, me tocó estar en todas las audiencias públicas. Entonces, eso nos llevó a escuchar y a atender y a entender realmente lo que le pasaba a los medios de comunicación y a los periodistas, cómo se cooptaba la libertad de expresión, se condicionaba el pensamiento, se limitaba la acción de buenos periodistas, de profesionales independientes que eran apretados por el medio y eran echados, mucha gente que salieron de los medios por sostener su opinión. Entonces ahí nos dimos con toda esa realidad que se alimentaba todos los días, cada audiencia pública, cada presentación, cada experiencia. Y bueno, eso nos alimentó mucho la convicción de la lucha de que estábamos haciendo lo correcto, ¿no? Más allá de todo lo que pasó después con la ley, coincido con Yuyo, la necesidad de que se implemente esa ley o la que sea necesaria para defender al público, porque en realidad tenemos que defender a la audiencia, al ciudadano que se ve expuesto a todo ese poder sin posibilidad de defenderse. Entonces, bueno, fue una gran experiencia que abrió muchas otras, digamos, pero en mi caso personal fue una combinación de la experiencia personal, repito, en la reivindicación de ese acoso y el daño que le hicieron a mi padre fue espantoso, más allá de que sobrevivió por sus conductas, por su prestigio y por la voluntad de los jujeños y de los sanpedreños en particular. Eso por un lado. Por otro lado, ese alimento de la realidad, del monopolio, del oligopolio, del condicionamiento de las libertades, que son mentiras, digamos que hay libertad de expresión o que hay libertad de opinión. No, acá hay un gran condicionamiento en la torta mediática. Y en tercer lugar, digamos, pensar en la audiencia, en el público, en los ciudadanos y en las ciudadanas y en los derechos que tienen de recibir información veraz. Y eso lo consolidé con mi formación, digamos. Muchas veces en mi historia política o como representante, he podido combinar la sensación de la representación, como le decía en un principio, de saber qué espera y qué necesita la gente que yo creo representar, hacer ese ejercicio, con mi formación académica. Entonces, en la ley de medios combiné eso también, porque también me puse a estudiar, a leer. Entonces terminábamos las audiencias públicas y los temas que se habían tocado, tenía una compañera que era licenciada en ciencia política, que seguía las audiencias conmigo. Entonces a la noche ya me tenía todo un montón de material para que yo lea, para consolidar desde la teoría, desde las ciencias sociales, desde los grandes pensadores de la comunicación, lo que habíamos visto durante el día. Y a eso le combinas la carga emocional que tenía, y bueno, sucedió esa magia de ese discurso que fue impresionante. Está muteado, Feo. A los que nos gusta la política, te decía, más allá de que estemos parados hacia la derecha, hacia la izquierda, al centro, uno también disfruta de las cosas cuando están bien hechas, de un buen discurso, por ejemplo. Y los que nos gusta mucho la política, uno lo ve como puede mirar un deporte. Como puede ver, bueno, esa técnica está bien ejecutada en el momento exacto y justo la tribuna estaba prendida a fuego. Se le puede dar al equipo mío o al equipo de enfrente, pero a veces pasan, qué sé yo, en la historia suceden. Hay grandes momentos de la historia que uno los disfruta, puede estar a favor o en contra de la posición que tiene el político en ese momento, pero es como que en ese instante salieron todas las cosas bien. Es como el gol de Maradona, qué sé yo, justo fue contra Inglaterra, justo fue en el lugar. Y a nosotros dos nos había presentado Lucas Carrasco, ¿te acordás? Un poco antes de ese discurso. Era el momento de los blogs, el kirchnerismo escribía su relato alternativo al de los grandes medios como podía. Entonces ahí surgieron las redes sociales, las primeras redes sociales, los blogs. Nos conectábamos a través de mensajes de texto, de los foros. En ese momento no existía WhatsApp ni ninguna de estas cosas. Y
Y yo me acuerdo la noche que toca el discurso ese y es el gol de los ingleses, el gol de Maradona, porque, pero a esta la conozco, ¿viste? Pero esta, y arranca bien, y algo le va a salir mal, pero no, pasó otro jugador y pasó otro y caiga subiendo y gol de Caro. ¿Cómo lo gritamos todo? Porque encima fue el momento ideal, al final de la ley, algo importantísimo. Y después lo segundo que no quería dejar de mencionar es que sí, o sea, hay un contexto que se empieza a dar para volver a charlar la ley de medios, que obviamente será distinta, pero es terrible lo que está pasando en términos comunicacionales y mucho tiene que ver que estamos afrontando, dando batallas muy grandes y en una desigualdad de vuelta importantísima de cara a los grandes monopolios. Seguramente vienen tiempos en el que es como que se está dando que todos los compañeros comienzan a reclamarlo, digamos, esto de la ley de medios, ¿no? Aunque todavía no surge de arriba hacia abajo, pero los que estamos abajo y codo a codo con la compañerada es como que empieza a ser una necesidad urgente que todos los compañeros lo ven. Bueno, me parece que esta pelea hay que concluirla para un lado o para el otro, pero que hay que darla. Nada, ese es un comentario que me hago cargo yo, que no te voy a poner en el medio de un berenjenal. Max, si estás por ahí, es tu turno. Mira, Seba, yo dos cositas, digamos, dos cositas de ese momento. Ahí Lore dice que estaba en el recinto. Cuando vos describís esto así como un gol, la verdad es que y fue casi así, digamos, ¿no? O sea, aprender la técnica, saber la estrategia, tener el escenario, y cuando la oposición se levanta y se va, fue justo unos minutos antes que me tocara hablar a mí. Por eso cuando yo dije, la oposición está de rodillas ante los medios de comunicación, en ese momento estaban dando la conferencia de prensa en el Salón de los Pasos Perdidos, porque se habían levantado todos y estaban en esa escena, y que están de rodillas ante los medios de comunicación y nosotros no nos podemos arrodillar porque el pueblo que representamos es el que nos obliga a estar acá. Pero voy a decir, qué cosas fueron como que mágicas y que abordaron. Vos podés tener una gran convicción, un buen poder de oratoria, tener la formación, digamos, para poder decir lo correcto en el momento correcto, pero hubieron algunas piezas clave. Clave fue, dice Lorena que estaba ahí, los aplausos. O sea, fue, si vos ves el discurso, hay un clic en mí ante el primer aplauso que fue espontáneo y que yo no esperaba. Entonces esto fue como que me levantó así en el momento, en el proceso, fue muy espontáneo. Segundo, nos quisieron bajar de la lista de oradores, porque era muy larga la lista de oradores. Entonces, la secretaria parlamentaria, la diputada que se encargaba de esto, empezó a decir, se tienen que bajar, te tenés que bajar, vinieron y me abordaron a mí, me dijeron, te tenés que correr, salir de la lista de oradores, le dije, no, y no me vas a correr, porque hice todo el laburo, estuve en todas las comisiones, me peleaba con la Lilith y con la Patricia Bullrich que estaban en las comisiones, entonces, dice, no me voy a salir, le digo, no, me voy, le digo, no voto la ley, si vos me bajás de la lista de oradores, no voto la ley. Y se fue, y volvió, y vino Recalde, que era un diputado bien influyente en ese momento, y viene Recalde y me dice, Carolina, por favor, que tenemos que adelantar, porque si no vamos a votar no sé qué hora de la mañana. Bueno, cuestión, yo me empaqué y dije, no me bajo de la lista de oradores. Bueno, si no hubieran bajado diputados, a mí me tocaba hablar a las 2 de la mañana. Como bajaron un montón de diputados, me tocó hablar en prime time. Entonces estaba en vivo y en directo por todos los medios de comunicación. Entonces tampoco me hubieran escuchado tanto si yo no me hubiera empacado así. Y la foto que saca la prensa al día siguiente en los diarios, el primero que se levanta a saludarme es Recalde, que básicamente es el que me apretó que me baje, digamos, de la lista de oradores. Recalde se paró, me abrazó, me aplaudía y todo ahí. Terminé de hablar y con el primero que hablé fue con mi papá. Y mi papá me llamó y me dijo, vos no te das ni idea de lo que acabas de hacer. No sos consciente de lo que acaba de pasar. Y la verdad que tenía razón. Muy bien. Tenía razón. Fue lo que nos llenó de orgullo a todos. Bueno, Max, adelante. En este país existen algunos que uno dice, no lo vimos venir. A Kirchner muy poca gente lo vio venir, inclusive lo he charlado y he tenido la posibilidad de hacerle algunas notas a gente que, che, ¿vos lo viste venir a Kirchner? No, la verdad que no. ¿Cuándo te enamoraste de Kirchner? Cuando bajó los cuadros. Bueno, así como no vimos venir a Kirchner, muchos no lo vimos venir. Entonces te propongo un juego. Sos presidente de la Nación
acabas de llegar a la presidencia de la Nación, sos una presidenta que acaba de llegar con muchas propuestas. Sebastián es tu jefe de gabinete y yo soy el secretario que voy a tomar nota. ¿Cuáles son las 3 medidas que tomarías, las primeras 3 medidas, pensando en Néstor o pensando, ahora que viene el 27, qué fue lo primero que hizo Néstor cuando llegó al gobierno? Eso que dice todo el mundo, las medidas que no tomás en los primeros 100 días, va a ser difícil que las puedas tomar si tenés vientos de cola también, pero sabés que tenés, y vos tenés una impronta, y además, recién acaba de decir, si no me hubiera empacado, esto no hubiera salido. Y muchas cosas las hiciste así, ¿no? Entonces digo, me vas a dictar las 3 primeras medidas que va a tomar tu gobierno. ¿Cuáles serían? Estuvo difícil esa, Max. Yo pensé que vos me ibas a hacer alguna pregunta. Es un juego. Es un juego. Mira, una de las primeras decisiones que tomó Néstor tuvo que ver con la educación. En todos estos años, uno de los grandes amigos que he podido tener ha sido Daniel Filmus. Muchos compañeros y compañeras que la vida me dio la oportunidad de conocer, que son brillantes, que son, realmente los admiro y han alimentado mi carrera, me han ayudado, me han enseñado un montón de cosas. Y uno de ellos es Daniel, y Daniel siempre cuenta una anécdota de que él asumió el ministerio y lo primero que hizo es convencerlo a Néstor de que no podían estar sin clases los chicos. Y Néstor le preguntó cuánta plata necesitaba para pagar los sueldos de los docentes en las provincias que estaban de paro y que bueno, y era mucha plata. Entonces Daniel siempre dice, que largué onda una partecita, y no, dice, ¿cuánto necesitamos para mandarle a las provincias que paguen los sueldos y que empiecen las clases inmediatamente? Acuérdense que era el 2003, o sea, si algo faltaba era plata, o sea, recursos, o sea, y bueno, fue para pagar los sueldos docentes. Yo lo primero que haría sería pensar la educación, repensar la educación y definir políticas que modernicen el sistema educativo, no solamente en términos de infraestructura, de acceso y de logística en comunicaciones, que lo vemos hoy con el tema de la pandemia, sino el tema de capacitación de los docentes y transformación de la cabeza de los docentes, pero además pondría a pensar a todas las universidades del país una nueva matriz metodológica de la educación. Creo que lo que falla es la metodología. Se está educando a chicos de estas generaciones con un formato de hace 30 o 40 años, con el mismo formato que te educaron a vos, Max, o a vos, Eva, o a mí. Y no funciona porque la cabeza de los chicos cambió, hay una evolución genética en la cabeza de las nuevas generaciones, a las cuales vos no lo podés abordar con la misma metodología. Entonces, el sistema educativo es una estructura muy rígida, es como esos edificios escolares rígidos que vos ves y son todos los mismos formatos, la misma ventana, las mismas rejas, los mismos portones, los mismos escenarios. Y hoy la cabeza de los chicos es otra cosa, es flexibilidad. Ustedes que son comunicadores y analizan esto lo saben mejor que yo, la aplicación de las nuevas tecnologías. Entonces, yo haría primero el tema de la educación. Necesitamos, a ver, para resolver el problema de violencia de género o violencia doméstica, la clave está en la educación. Para resolver el problema de la discriminación, la clave está en la educación. Para resolver el problema de la salud sexual de nuestras chicas y chicos, la clave está en la educación. Para poder resolver la adaptación, digamos, a los nuevos contextos, al cambio permanente, a la transformación de todo el mundo, a cada momento, los chicos tienen que estar preparados en sus conciencias, en sus cabezas, digamos, a esa adaptación. Entonces, lo primero que haría es eso, porque la verdad que me parece que es la clave para resolver por ahí un montón de problemas que tendría un impacto, si se hacen las cosas bien, rápido, ¿no? Lo segundo, el sistema productivo. El sistema productivo de Argentina es muy monolítico, es un sistema productivo basado en los grandes ejes, digamos, está bien, la industria, el campo, el comercio, pero desde un punto de vista muy concentrado de todo. Y me parece que nosotros no nos damos cuenta que la diversidad que tiene Argentina es la fortaleza. En lo que exportamos y demás. Entonces, creo que hay que cambiar, no cambiar la matriz productiva, sino cambiar el pensamiento y el abordaje de la matriz productiva argentina. Porque
Siempre se dice, generemos valor agregado, industrialicemos, y es la base de nuestro modelo peronista. Pero después se falla en cómo se hace eso, y me parece que es porque se vuelve de nuevo, como en educación, a los modelos tradicionales, y los modelos tradicionales hoy no sirven. Y el tercer eje sería el federalismo, que es algo que nosotros discutimos mucho en el PJ Digital, que el tema del federalismo, bien entendido. Mira, a mí me tocó ser secretaria de Estado en Jujuy de Integración Regional y Relaciones Internacionales, y ahí tuve la oportunidad de generar una matriz y un modelo donde nosotros pensamos con mi equipo, que logré armar un equipo excelente en ese momento, dijimos, ¿por qué el noroeste argentino tiene que pensar en el puerto? ¿Por qué tenemos que mirar para abajo? O sea, nosotros nos posicionamos mal psicológicamente. Estamos en el norte y miramos para abajo. Entonces miramos al puerto de Rosario, miramos al puerto de Buenos Aires, miramos a la Pampa Húmeda, y hasta ahí tenemos que llegar para sacar nuestros productos. Entonces yo empecé a mirar y digo, pero ¿por qué no pensamos para arriba? Si en Bolivia hay un gran mercado, ¿por qué no pensamos para el norte de Chile, que es un gran desierto donde todos los productos agropecuarios que tenemos en el noroeste argentino lo podemos sacar por el Paso de Jama y abastecer ese desierto que se alimenta con productos importados, con frutas importadas de Estados Unidos o del centro chileno? Entonces yo repensaría todo el concepto federal, regional, con anclajes diferentes, sin descartar la Pampa Húmeda y los grandes puertos de Buenos Aires, pero buscando una logística y un desarrollo del noroeste argentino integrado en ese corredor bioceánico que se pensó hace unos años y que terminó siendo una ruta de tránsito entre el sur de Brasil, el norte de Chile y los puertos de salida al Pacífico. Pero nunca se desarrolló contenido. Entonces, todos esos camiones pasan, van y vienen, pero Formosa, Chaco, Misiones, Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, siguen siendo pobres. Jujuy hoy tiene el 41% de la población económicamente activa recibiendo el IFE. Eso significa que todos esos jujeños y jujeñas tienen o trabajos informales o desempleo o algún plan social. 41% de la población económicamente activa. Entonces, digo, si nosotros pensábamos geopolíticamente de otra manera, y seguramente a la Mesopotamia, con Entre Ríos y Corrientes, se podría pensar otro vínculo con el sur brasilero. Entonces, me parece que esos serían los tres ejes. No sé si me fui muy larga la respuesta. Está perfecta la respuesta. Ya estoy pensando que en vez de Jujuy vamos a tener que ir por la presidencia, Caro. Caro, a ver, lo tocaste justo ahora, en el último eje, que tiene que ver con lo regional. Uno a veces desde Buenos Aires, o donde estoy yo, en Entre Ríos, que estoy en el centro del país, nuestra integración es por ahí con la República Oriental del Uruguay. Yo me siento un poco más parecido a los uruguayos, tal vez que a los porteños. La forma de hablar, el mate, la música que escuchamos. Y en el norte del país seguramente ustedes tienen costumbres que son muy argentinas y costumbres que son muy parecidas a las de los países que tienen ahí a la vuelta, a Chile, a Perú, a Bolivia sobre todo. Y este último fin de semana pasó una cosa importantísima, de la que no estamos ajenos, que fueron las elecciones en Bolivia. Este video que vamos a poner es largo, dura 3 minutos, para este programa es largo, nunca ponemos video de 3 minutos. Y es un poco anterior a la elección, pero nos pareció tan lindo para introducir el tema y nos metemos en la realidad de lo que pasó el fin de semana. Si te parece, Panchito. Tocan tiempos difíciles. Pero para un revolucionario los tiempos difíciles es su aire. De eso vivimos, de los tiempos difíciles. De eso nos alimentamos, de los tiempos difíciles. ¿Acaso no venimos de abajo? ¿Acaso no somos los perseguidos, los torturados, los marginados de los tiempos neoliberales? El siglo de oro, la década de oro del continente no ha sido gratis. Ha sido la lucha de ustedes desde abajo, desde sus sindicatos, desde la universidad, desde los barrios, la que ha dado lugar al ciclo revolucionario. No ha caído del cielo esta primera oleada. Estamos fogueados. Traemos en el cuerpo las huellas y las heridas de las luchas de los años 80 y 90. Y si hoy temporalmente, provisionalmente tenemos que volver a replegarnos a esas luchas de los 80, de los 90, de los 2000, bienvenido. Para eso es un revolucionario. Para asumir esa experiencia, para retomar lo que hicimos antes. Luchar, vencer
caerse, levantarse, vencer, caerse, levantarse, luchar, vencer, caerse, hasta que se acabe la vida. Ese es nuestro destino. Para eso estamos. Bueno, Caro, a ver, alguna reflexión sobre el fin de semana. Estamos medio a la chapa, mirá cómo se nos pasó la hora ya. Pero vos no sos, bueno, mirá tus lágrimas. ¿Qué sentiste este fin de semana? ¿Qué ves que a ver, con todo esto, una esperanza? Muchos vemos, bueno, capaz que se empieza a dar vuelta la taba. Qué hermoso video, valieron la pena los 3 minutos, se va. Me parece que a veces perdemos el tiempo en tantas cosas y no nos damos el tiempo por ahí para ver estas cosas, ¿no? Y también para emocionarnos. La verdad es que me emocioné en serio porque nosotros formamos parte de una generación que no conoció los golpes de Estado, no sabemos lo que es la falta de libertades, lo sabemos por nuestros padres, por la experiencia histórica, porque lo aprendimos, porque lo leímos, porque vimos la persecución no solamente al peronismo y las desapariciones y las heridas enormes que dejaron los golpes de Estado en toda Latinoamérica. Pero de verdad no lo vivimos como experiencia personal. Entonces, ver todo esto en América Latina, a mí me ha impactado mucho. Primero me impactó mucho el retroceso de perder. Viste que fue como una escalada, o sea, perdimos las elecciones en Argentina, fue una cosa así, y estoy convencida que no, digamos, que siempre la voluntad popular y la democracia se impone, pero hay mucho poder enfrente y son capaces de todo, como pasó en Bolivia. El nivel de violencia de Bolivia fue un espanto. Yo en esas horas del golpe de Estado, por la cercanía, porque tenemos muchos compañeros jujeños que viven en Bolivia, porque justo habíamos pasado el proceso electoral acá y allá, las dos campañas, así intermitentemente, entonces había estado muy en contacto con los cónsules, con dirigentes del MAS, y sinceramente sabía todo lo que estaba pasando en el momento en que estaba pasando, porque nos llamaban para que abran la embajada, nos llamaban para que el cónsul y las autoridades acá que estaban cerca de la frontera pasen, y esas 48 horas fueron terribles cuando la Argentina cerró las puertas. O sea, no solamente fue el dolor de ver lo que estaba pasando, el saber cómo estaban sufriendo algo que era totalmente inesperado, inexplicable, un golpe de Estado en América Latina en esta época, y después la bronca y la impotencia de que hayan cerrado la embajada, que no hayan permitido asilar a los funcionarios, a los ministros de Evo. Después cuando tratamos que Evo venga a la Argentina en esas horas, Evo y García Linera y algunos de sus ministros, y no los dejaron venir cuando estaban acá cerca, a 3 horas de nuestra frontera, 3, 4 horas, 5 de la frontera. Y bueno, sinceramente me involucré mucho en eso. Más allá de eso, creo que tenemos en común esa lucha histórica que muestra el video, o sea, desde Fidel Castro hasta nuestros grandes líderes nacionales y populares, y ese origen de la conquista, que a mí me marcó, no digo en la política, me marcó en mi compromiso social, haber descubierto la conquista de América desde la visión de los que estaban acá, no desde la historia oficial, sino desde el revisionismo histórico, desde leer Las venas abiertas de América Latina hasta Con la cruz y la espada y todo ese trasfondo. Entonces, desde México hasta Argentina, creo que lo que nos une es la injusticia, la matanza, la utilización de los factores de poder
en contra de los intereses de la gente, el imperialismo signando el destino de nuestros pueblos y el avasallamiento de los derechos de nuestros países soberanos. Entonces, de alguna manera el golpe de Bolivia fue cachetearnos con todo eso y con toda nuestra historia, y además derrumbando un proceso histórico impresionante que es el que hizo Evo y el MAS en Bolivia, de recuperación de derechos, de mejora de la calidad de vida. Los que conocemos Bolivia, y a mí me ha tocado ir un par de veces, desde las rutas, las escuelas, Villazón está al lado de La Quiaca, y cuando estaba Evo, era un pueblo como abandonado, años de años. Cuando empezó Evo, vos cada vez que ibas, por ahí una vez al año, cada año y medio, cruzar, o dos o tres veces, veías en Villazón que de repente cambiaba la ciudad, de repente había un super polideportivo, había televisión y canales, y habían autos mejores, y había asfalto, y habían casas, y realmente uno vio cómo mejoró la calidad de vida, pero cambió la matriz de poder. Y bueno, eso a veces es imperdonable, y es imperdonable en cada uno de nuestros países, y nos hacen sentir el castigo cuando nos paramos en todo nuestro poder soberano y con nuestras convicciones, como lo hizo Perón, y que ahora el sábado que vivimos y debatimos tanto del 17 de octubre. Entonces, bueno, siempre confío en el poder de la gente de nuestro pueblo, y sobre todo de nuestras convicciones y de nuestra responsabilidad histórica de conducir estos procesos. Y como dice García Linera, caernos, levantarnos, porque serán años de lucha, pero bueno, para eso estamos acá, digamos, para luchar, ¿no? Totalmente, para seguir peleando y tratar de eliminar esas desigualdades, o al menos reducirlas lo más que se puede. Caro, tenemos una pregunta de una compañera de Tierra del Fuego que no queremos dejarla pasar, sabemos que tenemos poquitos minutos, pero queremos hacértela llegar. Hola, buenas noches, soy Valeria Zuluaga, desde Río Grande, Tierra del Fuego. La verdad es un placer participar hoy en el PJ Digital, y más aún, ¿no? Cuando Pablo Cardoso me dice va a estar la diputada Carolina Moisés, a quien la conozco, con quien trabajé, con quien milité. Bueno, Caro, mi pregunta desde acá, ¿qué debate pensás que son imprescindibles en el Congreso, teniendo ya en cuenta y un escenario ya post-pandémico, teniendo en cuenta la salud que fue tan golpeada en nuestro Jujuy querido, la educación y la preocupación, ¿no?, de todos los jujeños que Morales está manejando como en su conciencia y en su cabeza, como tiene todo radical, como él quiere? ¿Cómo pensás vos que podés ponerle un freno desde tu lugar, ¿no? Obviamente. Un fuerte abrazo para todos. Te escuchamos. Bueno, una sorpresa, una sanpedreña, Valeria, en Tierra del Fuego. Bueno, la verdad es que la pandemia creo que puso en stand-by todo lo que queríamos hacer, ¿no? Un poco postergó la agenda de nuestro gobierno y lo que comprometimos. Y en este caso creo que complicó las cosas en todo sentido, a todos, a todo el mundo, pero también a todos los argentinos y argentinas. Y en ese sentido creo que hay que repensar muchas cosas. Después de la pandemia de Macri y de Cambiemos, nos tocó afrontar la pandemia del coronavirus, no sé, una cosa peor que la otra. Y sinceramente es un escenario muy complicado. El nivel de pobreza, de desocupación, de vulnerabilidad social, y todo eso se traduce en violencia doméstica. Creo que tenemos que fortalecer, como lo más importante, es no perder de vista hoy a los sectores más vulnerables. Fortalecer a los sectores más vulnerables a través de... mira, creo que el IFE fue una gran decisión de nuestro presidente. Una gran decisión de nuestro presidente, cuidar nuestra salud, priorizar lo que necesitábamos en una decisión muy valiente para poner en condiciones nuestro sistema sanitario, que había sido totalmente desmantelado por el macrismo,
y en Jujuy peor. En Jujuy fueron años que no se hicieron absolutamente nada en los hospitales y lo vemos, o sea, y vimos cómo impactó ahora con la cantidad de muertes digamos, y la crisis sanitaria que tuvimos que atravesar. Y el IFE fue una herramienta que de alguna manera expresa el sentido de nuestro gobierno, o sea, es justicia social, no es mantener planes, no es mantener vagos, es ayudar a aquellos que realmente no tienen otra alternativa y no tienen otra forma de sostenerse y de sostener a sus familias si no fuera por esta asistencia. Y especialmente después del macrismo. O sea, todos se olvidan del macrismo. Yo tengo, digamos, una cosa, digamos, me peleo mucho con los de la oposición, van a ver mis últimos discursos y participaciones en la Cámara, siempre es porque hablan como si no hubieran gobernado nunca, hablan como si no tuvieran ninguna responsabilidad de nada, hablan como si hubieran sido fantásticos en su gobierno, y fueron lo peor que le pasó a la Argentina en años de historia. Entonces, de eso, como quedó el país, la estructura sanitaria, el endeudamiento, el desmantelamiento del Estado y demás, bueno, creo que tenemos desafíos enormes. No sé, Valeria, compañeros y compañeras, en qué decir qué es lo primero que hay que hacer, porque hay muchísimas cosas por hacer. O sea, esto es realmente una situación de emergencia y de mucho dolor, de mucha preocupación, y sobre todo nosotros como dirigentes, como militantes, de mucha responsabilidad a la hora de las decisiones y de resistir y de aguantar y de transmitirle esperanza a la gente para que pueda sostenerse en este mal momento. Te miraba recién, muy emocionada con García, yo también, la verdad que me quebré porque además yo no lo había visto. Conocí el final ese que siempre repite de levantarse y caerse. Te quería preguntar, uno se empieza como, esto se lo preguntamos a todos los que pasan por la peña, es la última pregunta y es lo que le estamos preguntando a todos, y tiene que ver con que la rosca, la política cotidiana, los espacios, van endureciendo a las personas. Uno puede decir, bueno, soy el mismo o no he cambiado tanto, pero lo cierto es que la cotidianeidad te va haciendo más fuerte, te va invisibilizando determinadas cuestiones que hacen más difícil verlas que cuando uno está absolutamente en el llano, porque pasa muchas horas en las comisiones, Te quería preguntar, y es algo que le preguntamos, si tuvieras que contar un hecho por el cual valió la pena. Arrancabas la peña contando lo que había sufrido tu padre y cómo te involucraste en la ley de medios, más allá de la necesidad política, de lo que entendías como una lucha para los argentinos necesaria. También decías, me involucré desde lo personal, porque ahí hubo un discurso. Pero algunos recordamos, viste, pequeñas cosas, como cuando Lula fue a entregar 60 computadoras y se largó a llorar. Y vos decís, un tipo que sacó 30 millones de personas de la pobreza, llora por 30 computadoras, que algo le tocó, algo vio ahí. ¿Cuál es el hecho, la foto que vos le contarías a alguien que justifica todo lo que pasó? Vos decías, hay que perder elecciones, hay que levantarse, como dice García, papá, lo tuyo, las cosas que te hicieron, las veces que te hicieron. ¿Hay un hecho, hay una foto que vos puedas decir, me pasó esto y eso justificó todo? Mira, si abro el álbum de fotos y de marcas y de golpes personales o a nuestro espacio o al peronismo o a nuestro proyecto, seguramente hay muchísimas, no podría decirte, Max, que hay muchas que te alimentan la llama para seguir trabajando, luchando, para volver a levantarte, para sanar las heridas, hay muchas, pero te soy sincera que por ahí creo que la foto que a mí me motiva a seguir no se sacó, o sea, no está sacada todavía, o sea, me parece que la foto está en las nuevas generaciones, me alimenta mucho ese cambio cultural y de mentalidad que tienen los chicos hoy. Victoria, mi hija, tiene
cumple 12 ahora, y esa forma de pensar, yo creo en la teoría de la evolución de Darwin, y en realidad siento que la humanidad está evolucionando en estas generaciones, en sus maneras de pensar, en cómo asumen cosas como derechos adquiridos, cosas que para nuestra generación fueron luchas de reivindicar nuestra identidad, a las mujeres sobre todo, de decidir, de ganarnos un lugar, de decir, tenemos nuestros mismos derechos y tenemos que luchar por esto, y que las generaciones nuevas lo toman como derechos adquiridos. O sea, ya está, ya fue tu lucha, mamá, pero ya está, o sea, para mí ahora es otra cosa. Entonces, por ahí a mí lo que más me motiva es eso, ¿no? No te escuché, Max. Tenemos que hacer de deconstrucción nosotros. Ellos no lo tienen que hacer porque se tendrá que deconstruir sobre otras cosas, pero no sobre esas, porque lo traen, y también fuiste parte de esos cambios. Tal cual, porque yo creo que nosotros somos como una generación bisagra, digamos. O sea, no son, digamos, 2 o 3 generaciones que fueron la bisagra entre romper por ahí con las estructuras patriarcales, con las estructuras de dominación histórica, con las estructuras burguesas de construcción social, con las estructuras políticas también, o sea, de romper y romper y romper, toda esa cosa que fue lo que sostuvo todo el sistema político, económico, social, y hasta individual, ¿no? Familiar, y que bueno, todo eso que se rompió había que reconstruirlo, ¿no? Y lo fuimos redefiniendo en el camino, y todas esas luchas que a nosotros nos tocó, estas generaciones la piensan totalmente distinto. Entonces, para mí el desafío está en ellos, o sea, está en entenderlos, en entender cómo piensan, en poder seguirles el ritmo. Ahora con todo esto de la pandemia y la tecnología, para mí fue así como, miren que por ahí uno está acostumbrado y vos decís, bueno, no, fue abrir la cabeza, la mentalidad. Yo me acuerdo que Seba Lorenzo, yo era una cuadrada con las cuestiones tecnológicas. Tengo que agradecer que en el 2009, cuando fue la ley de medios, mi hermana Graciela me había abierto los perfiles del Facebook y del Twitter, de los cuales yo no entendía nada, pero dijo, mira, lo tenés que hacer, te lo voy a armar, lo armó. Cuando di ese discurso fue así como que explotó mi Facebook, mi Twitter, mi mail, ¿no? Y Sebastián Lorenzo me quería explicar cómo era la lógica de la comunicación virtual. Y yo encontraba que los dirigentes políticos no entendían eso, yo tampoco, a pesar que era re joven, digamos, ustedes habrán visto que era re joven, y mi generación tampoco lo entendía. Seba Lorenzo me rompió la cabeza, me mostró, me acuerdo, unas diapositivas de unas redes con unos globitos, y después me abrió su teléfono y me mostró la geolocalización que traía no sé de qué lugar de España, y que esto en Europa ya se hacía. Entonces me ponía el celular y se veía qué era lo que yo tenía ahí adelante, y dónde encontrabas el McDonald's, y dónde encontrabas la plaza, y todo. Y yo decía, ¿y esto qué? No. Yo ahí, solamente mirando lo que Lorenzo trataba de hacerme entender, y que Graciela trataba de que, digamos, yo era el conejito de India de Graciela, Setemo y de Sebastián. O sea, yo me presté a ser el conejito de India como dirigente política de todo esto de la comunicación virtual, de las redes sociales, del marketing político, de todas estas cosas. Sebastián y Graciela hicieron lo que quisieron conmigo, pero les tengo que agradecer hoy por hoy, porque aprendí un montón. Ahora, todo eso que yo tuve que aprender, que Seba también se fue a estudiar, o ustedes también, y que todos tuvimos que aprender para entender la tablet, el celular, el mail, la internet, el acceso a la información, el Google, todo lo que dice el Facebook y la información que nos chupa y todo esto que hablamos en el chat del PJ Digital, mi hija lo tiene adquirido, o sea, lo entiende, lo sabe, lo maneja, digo, ahí está el desafío en lo que viene. O sea, creo que todos los políticos, en vez de pensar en el anclaje de lo que tenemos para atrás, tiene que ser aprendizaje y experiencia, pero no pueden ser mochilas, no pueden ser cargas, no nos podemos quedar en lo que aprendimos, lo que vivimos y lo que nosotros sabemos, ¿no? O sea, nos quedamos en el tiempo si tenemos esa actitud. O sea, tenemos que abrirnos y saber que todo cambia, y que si queremos seguir representando a la sociedad, pues tenemos que representar la sociedad actual, la real, digamos, la que piensa, vive, siente y tiene otros problemas y otra dinámica que la que quizás nosotros cargamos sobre nuestra espalda y sobre nuestra experiencia.
Tal cual. Bueno, Caro, se nos fue la hora, pero vos sabés que quedaron montones de temas y que no sé, tendremos que hacer otra peña. Uno importante que no lo quiero dejar pasar, pero lo vamos a hablar el jueves que viene, es lo del 17 de octubre. Tengo unas cosas para decir de eso importantes. Hemos estado hablando con Max. Estoy un poco enojado. Pero hermoso lo que pasó el 17 de octubre, pero algunas cosas que se veían venir y que las avisamos antes y que terminaron sucediendo y que estaría bueno que nos consulten antes, ¿no? Después que tengan todo hecho. Pero como es largo, lo vamos a dejar para el jueves que viene. No sé, Max, si querés alguna preguntita más para la compañera Caro, Cami. No, son 12 y 11, pero me parece. Tratamos al horno con fritas. Lo que me sorprende es la cantidad de preguntas que hay de diversos temas. Porque de todos lados. Sí. Sí, porque y es todo el país y la gente en general va acompañando algunas preguntas muy diversas, mucha gente. Y la verdad es que en general esta es una peña de compañeros, así que es un lugar muy lindo, pero digo, muy lindo para el invitado, para nosotros la pasamos bien. Pero es mucho el cariño que te tiene la gente. ¿Lo sentís a eso? O sea, porque yo estoy leyendo, leía recién a Jurado que decía, yo aprendí la política por su padre y por ella. Bueno, leía, no sé, qué sé yo, un montón de compañeros. Alguien ponía, como dijo Chávez, si no es para adelante, ¿para dónde es? Mientras vos ibas hablando y toda la cosa. Despertás muchísimo cariño en la gente. Es raro porque con el que hablas, hablan todos bien de vos. Es medio sospechoso eso, ¿no? En la política. Viste que vos hablas con un político y todos se quieren, pero por parte, ¿viste? Entonces nombras uno y todos te dicen, no, ese porque esto, porque aquello, inclusive del mismo palo. Con vos no se da eso. Todo el mundo tiene un reconocimiento muy grande. ¿Vos lo notás eso? Bueno, es por época, Max, Por época me quieren mucho, por época no me quieren tanto y por ahí como me odian a veces. ¿Qué hacen unas operetas cada tanto? No, hay de todo en esta verdulería. No, yo sé muchas, pero a Caro los grandes medios nunca le van a perdonar ese discurso de que nosotros festejamos, por ejemplo. Si la he visto llorar por esas cuestiones en momentos en los que nos tocó estar en el llano y te pegan sin piedad, y vos estás en el piso y te siguen pegando. Y ahora estamos en un momento complicado. Bueno, a mí no me ha pasado porque no soy tan importante como Caro, pero la he visto a Caro en situaciones en las cuales voy a decir, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque dijo ese discurso, porque clarísimo. Caro, se nos fue el tiempo. ¿Algún mensaje que quiera decir sobre el final? Y taza a taza cada uno para su casa. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo la pasaste? Primero, gracias. Y la verdad es que sí, Max, hay muchísimo cariño. Y si yo me quedaría con las cosas feas, no podría seguir en pie y con tantas pilas y con tantas ganas. Porque es como dice Seba, cuando uno se cae, te aplastan. Y ahí es cuando aprendes de los demás y de vos mismo. Y también pones en valor las cosas que realmente importan y pones en valor justamente el cariño de la gente, pero sobre todo el respeto. Porque de última te pueden querer más, menos, lo cual es sumamente valioso y me encanta que pase eso, pero lo importante es el respeto, que uno mantenga una coherencia. Vos podés como dirigente político equivocarte, cometer errores, a veces estar más lejos de la decisión correcta. Digamos, pero creo que lo más importante es mantener el respeto de la gente, y el respeto lo ganas con la coherencia. Es decir, yo puedo caminar por mi pueblo y soy la Caro, y acá en Jujuy, sí, es la diputada Moisés, y no sabes si soy diputada nacional, diputada provincial, digamos, pero es la diputada. Es como un concepto que logré construir, y si usted me dice que es lo más valioso, y por ahí es eso, digamos, ¿no? El respeto. Y con eso podés hacer un montón. Y después quiero felicitarlos, la verdad, me encanta la peña, me encanta el PJ Digital, me encanta que esté a cargo una mujer, me encanta que estos dos pelados que son unos divinos y los recontra quiero y me alegran y me critican y me cuestionan y está recontra bien pelado, seguí haciéndolo,
seguí pechándome, y seguí retándome cuando me equivoco, y seguí escribiéndome, y mandándome esos audios, porque, como dijo el pelado, somos hermanos. Y la verdad es que los felicito por todo lo que hacen y por meter la militancia digital en la cabeza de los dirigentes, y aunque a veces, Seba, comparto con vos la decepción, vale la pena porque le rompemos la cabeza a mucha gente y eso está muy bien, digamos. Además de romper las bolas, rompemos la cabeza y abrimos y hacemos entender qué es la militancia virtual. Y a nosotros en Jujuy ha sido bastante complejo hacerles entender lo que era la militancia virtual, pero estamos muy contentos con ustedes y gracias por el honor de compartir esta peña. Bueno, muy bien. Muchas gracias por venir y acompañarnos y esperamos que te vuelvas a sumar nuevamente. Dale, dos saludos finales. Jujuy se pudo armar porque hay otra persona de perfil muy bajo atrás de Caro, que es la que empuja con los temas digitales y ha dado los cursos, que es Graciela. Así que un beso grande para la Gra, que nos ha ayudado siempre, que íbamos para ahí a dar los cursos y las capacitaciones, y a partir de la experiencia de Jujuy, ahora es quien capacita también a los compañeros de otras provincias. Y otro abrazo grande, enorme, a otra persona que está atrás también con bajo perfil, pero que son esas personas que sin ellos las cosas no funcionan, que es Panchito, que está ahí atrás de la operación de todo esto. Así que Panchito Báez, amigo y compañero, gracias por estar siempre. Y bueno, nos vemos el jueves que viene. Hasta luego.